Encuentro, enfoques y contrastes de ideas para la construcción de una ciudadanía informada, inclusiva, con justicia social y participación democrática. En voz alta. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Como todos los jueves, es un placer saludarles en este su programa En Voz Alta. Y bueno, seguramente usted a lo largo de estas últimas 2 semanas, sobre todo, ha entrado en el debate, ha visto en los medios de comunicación, en las redes sociales, una polémica que se está generando en torno a un proyecto de suma importancia para las y los queretanos y que yo creo que nos tiene que, de alguna otra forma, convocar a estar atentos con lo que sucede en estos temas relacionado con el agua potable del estado de Querétaro. Hay un proyecto que por ahí está impulsando el gobierno del estado, un proyecto que sus detractores dicen que es muy costoso y que implicaría una deuda enorme para este estado. Y bueno, por otra parte, la gente que impulsa este proyecto refiere que bueno, hay que solucionar de alguna forma el tema del agua. El agua en Querétaro va a ser un problema. Y como nuestro programa, más allá de los tintes políticos, lo que pretende es brindarle a usted una posición desde la ciencia. Este es un medio público, este es un medio universitario y qué mejor que tomemos de casa los especialistas que tenemos, gente con cartas credenciales que pueden dar una opinión respecto de este y otros muchos temas. Y por eso en esta ocasión hemos invitado a 2 doctores de la Universidad Autónoma de Querétaro, docentes, investigadores y que de alguna otra forma tienen experiencia en temas relacionados con el agua. El primero de ellos, permítanme presentárselos, es el doctor Víctor Pérez Moreno. Doctor, muy buenas noches, qué bueno que está por acá con nosotros. Le agradezco mucho su espacio en su agenda y que nos permita tener una opinión totalmente técnica y científica a estos temas del agua. El doctor Víctor Pérez Moreno es egresado por una universidad en francesa, que entiendo usted realizó un doctorado en catálisis y materiales por allá en el año 98-2001. Entonces, además de que es doctor en estos temas, pues es nuestro responsable de la Facultad de Química del proyecto AGUAC. No sé si usted está enterada o enterado, pero la Universidad Autónoma de Querétaro produce agua para tomar, es decir, tenemos nuestras dependencias en la universidad, consumimos agua que producen en la Facultad de Química, es decir, que purifican en la Facultad de Química y tomamos agua embotellada aquí en la universidad y el responsable de este proyecto y fundador es el doctor Víctor Pérez Moreno, así que si alguien sabe de lo que es el agua purificada o el agua potable, pues aquí el doctor, ¿no? Entonces le agradezco mucho, doctor, que esté esta noche por aquí con nosotros. También nos acompaña en este espacio el doctor Raúl Pineda López. Él es biólogo y maestro en ciencias por la UNAM, doctor, y además es doctor en ciencias biológicas por la Exeter University. ¿Sí? Exeter University. Ah, muy bien, gracias por la corrección, doctor. Ha sido profesor investigador en la Universidad Autónoma de México, la Universidad de Juárez, la Universidad de Tabasco, que ya hablábamos, ¿no? Que ya ha tenido por ahí cierta socialización con el calor. Y bueno, durante 48 años de carrera universitaria ha generado diversas líneas de investigación. Entre las cosas que más destacan está su trabajo realizado en 6 libros y además, pues bueno, ha sido parte de la Red Regional de Recursos Bióticos, la Red de Manejo de Cuencas Hidrográficas y la Red de Fauna en Ambientes antropizados. Perdón por la falta de socialización con estos conceptos. Y bueno, la verdad es que pues también ha sido un referente para nosotros en la universidad. El doctor Pineda ha sido también director de planeación de esta institución y además un especialista en el tema de agua, ¿no? Muchas veces, cada que hablamos de temas hídricos, pues recurrimos también aquí a nuestro experto, que es el doctor Raúl Pineda. Y bueno, sin más, digamos, en temas de presentación, quisiera iniciar el diálogo con ustedes sobre la posibilidad de dejarle claro al público qué es el agua potable, ¿no? O sea, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de agua potable? Y ya luego le vamos entrando al tema de manera general, ¿no? Porque hay muchas confusiones. ¿Qué es el agua potable? Para empezar, ¿el agua potable se puede tomar o el agua potable solo es para bañarme? O sea, potable porque se potabiliza y se mete en unos tubos y llega a la casa. ¿Qué podríamos decir que sería el agua potable? Doctor, si nos puede... Sí, de antemano, muchas gracias por la invitación. Me gustaría comenzar con una frase. El agua no se crea ni se destruye, solo se contamina. La madre naturaleza nos ha dado una cierta cantidad de agua y nosotros nos hemos encargado de contaminarla. ¿Cuál es nuestro compromiso con las próximas generaciones? Regresarle mejor calidad, es decir, un agua negra, volverla gris, un agua gris, volverla de mejor calidad y un agua
de un manantial, de un río, volverla potable. Les voy a contar de manera resumida el proyecto AGUAC. Soy creador, fundador en el 2012, hace 13 años. Se soñó con ser sustentable en la universidad, es decir, producir lo que se consume. Y se tuvo la oportunidad de echar a andar la planta AGUAC, en la cual el agua viene desde el acueducto 2, atraviesa 200 kilómetros, llega a una cisterna de 5,000 litros, se clora todos los días, posteriormente se hace pasar por un filtro de carbón activado, posteriormente a un filtro de resina intercambiadora y igualmente a un filtro de ósmosis inversa. ¿Qué se elimina en cada uno de ellos? Contaminantes. ¿Qué es un contaminante? Un contaminante es una sustancia no deseable en el agua, la cual la puede hacer dañina para la salud. Posteriormente, después de pasar por ósmosis inversa, se pasa por luz ultravioleta para eliminar microorganismos y por último se obtiene el agua con calidad de pasar por ozono. Todos estos procesos físico-químicos permiten mejorar la calidad del agua y cumplir dos normas. Norma número 127, agua potable para consumo humano. Norma 201, agua embotellada. Ok, entonces digamos que todo este proceso que viene de este manantial de lejos todavía llega aquí y lo filtramos con estas técnicas que usted refiere para que pueda ser apta para el consumo humano, ¿no? Efectivamente, la incertidumbre es durante todo este proceso, el agua puede ser contaminada por los tubos, por los recipientes donde están contenidos o incluso en nuestro recipiente. Es como en nuestra casa. Nos podemos dar cuenta en casa que el agua tiene cierta calidad en cuanto a dureza. Cuando nos bañamos nos damos cuenta que el cabello se reseca en las mujeres o en la piel también se reseca. Y esto lo vemos en las llaves, cómo se manchan de sarro, y eso quiere decir que el agua es un agua dura. Muy bien. Doctor Pineda, sí, platíquenos, a ver. Ya el doctor nos hizo favor de explicarnos una introducción muy breve pero muy clara sobre cuáles son los procesos para potabilizar el agua, ¿no? Doctor, hay pues dudas en relación a que cómo podríamos llegar a, digamos, a tener un agua purificada cuando a veces no se conocen los orígenes de esa agua, ¿no? O sea, cuando cae agüita del cielo, yo recuerdo anécdotas de los abuelos, ¿no? Ay, cayó del cielo, pues esa está limpiecita, ¿no? La captas y te bañas con esa agua, ¿no? No sé si ahora se haga, pero yo recuerdo mis abuelos lo hacían. Captaban agua de lluvia, la almacenaban y se bañaban con esa. No la tomaban, pero sí se bañaban con esa, ¿no? Y entonces, cuando llega un agua, de acuerdo a las cuencas, doctor, en las cuencas se escurren y llegan a ríos. Y esos ríos, digo, para que nuestra gente lo entienda un poquito. Yo entiendo que en algunos países, y no lo tengo claro en México, y ustedes que se dedican a estos temas seguramente lo tienen más claro que yo, pues el agua pluvial tendría que ir por un drenaje o por un tema, y el agua del drenaje o el agua negra de las casas, los desechos de las casas, tendrían que ir por otro. ¿En México pasa esto, doctor? ¿O cómo se integran los ríos? ¿Hay ríos especiales para pura agua negra y hay ríos especiales para pura agua que cae del cielo? ¿O cómo funciona esto, doctor? Platíquenos un poco. Bueno, con las cuencas y todo. La gran desgracia, diría un amigo muy querido que vivía en Huimilpan, que era don Miguel Maya, es que los humanos usamos el agua para limpiar todas nuestras porquerías. Y esa es la gran desgracia. ¿Por qué? Porque definitivamente, o sea, como tú lo mencionaste, tenemos que el ciclo del agua, ese que nos enseñaron en la primaria y todo eso, hace que el agua esté presente en prácticamente toda la parte ambiental, todo el ambiente, ¿no? Entonces el agua está pues evaporándose, el agua está cayendo con la lluvia, el agua está infiltrándose y entonces tenemos agua sobre y dentro de la superficie terrestre. Okay. ¿No? Aquella que escurre sobre la superficie terrestre, pues escurren ríos, arroyos, manantiales. La que se almacena en los acuíferos, pues es la que tomamos con pozos, ¿no? Explotamos con pozos y todo eso para poder utilizarla. Cada una de esas aguas se relaciona con el resto de los componentes de una cuenca. Es decir, se relaciona con la biodiversidad y se relaciona con la parte geológica, ¿no? Entonces, hay veces que tenemos aguas que están, desde nuestro punto de vista, contaminadas porque tienen, por ejemplo, arsénico, ¿no? Pero a veces arsénico
puede ser una cuestión de una contaminación natural. No necesariamente tiene que haber una explotación minera que lo esté exponiendo, sino que a veces también está en la tierra, y al pasar el agua por ahí, pues se contamina, ¿no? O sea, se contamina desde nuestro punto de vista. Esto nos lleva a un concepto de las cuencas. Lo que hacen es manejar la química del agua. O sea, el agua cae y a veces toma contaminantes desde en la Ciudad de México, por ejemplo, pues cada gota que cae tiene una cantidad ahí de cosas que va adquiriendo durante su caída, de todo lo que flota sobre la ciudad, ¿no? La contaminación, todo. Entonces, esa agua, digamos, tenemos que estar claros de que el ciclo ese natural del agua que nos enseñaron en la primaria se ha transformado. Ahora estamos hablando de un ciclo hidrosocial. ¿Por qué? Porque somos los humanos quienes intervenimos en ese ciclo y contaminamos el agua, modificamos el ambiente de tal forma que el agua que nos llega, pues hemos inventado un concepto que se le llama calidad del agua, ¿no? Y ese concepto de calidad del agua tiene que ver con los usos que le damos al agua. Entonces, hay agua que nosotros consideramos, bueno, las leyes, las normas, consideran o han llegado a un acuerdo de que esa agua pues, solamente se puede usar para la parte industrial. Hay otras que se usan para agricultura. Hay otras que se usan como agua potable. Pero hay otra que, por ejemplo, no se puede usar para recreación. O sí se puede usar para recreación. O sea, un lago, un río o lo que sea. Hay lagos en los que se puede hacer recreación y hay otros en los que no, dependiendo de esos límites de contaminantes que tengamos en el agua. Y eso es la desgracia. O sea, tenemos que hablar siempre de los límites de contaminantes porque lo que hacemos es contaminarlo. Y una de las principales cuestiones que hacemos en las ciudades es, para mí las ciudades son el gran hoyo negro en el cual todos los recursos naturales se los chupa la ciudad y luego los avienta a todos lados contaminados. Entonces, una de las partes esenciales es que no tenemos, por ejemplo, esa separación de drenes. En México no lo hay, entonces. Hay muy pocos lugares en los que se está haciendo algunos esfuerzos. Pero yo lo veo en mi colonia, doctor. Perdón, ayer justamente yo vivo en Tequisquiapan. Ayer justamente llovió a tope y así de que se metiera el agua a la casa y veía que los drenajes con la lluvia brotaban, ¿no? Pero yo decía, ¿cómo es posible que el agua negra esté brotando? Pues es porque el agua pluvial también llega al drenaje. Claro. Y luego vi otro dren que llevaba pura agua pluvial y esa fluía un poco más rápido. Y yo digo, bueno, mi colonia como que lo intentaron cuando la crearon, yo creo, pero ese es un gran drama para este país. Pues los ingenieros ya saben esto, no lo saben, hay que decirles, pues, no sé si sea muy costoso este tema, pero deberíamos de tener un orden en cuanto al desfogue de esas aguas, ¿no? Y en ese sentido, doctor, permítame que le pregunte también, entonces, los componentes de un río, es decir, las fuentes que sean los ríos, es tanto la pluvial como los drenajes. O sea, en México, por ejemplo, la presa de Zimapán, vamos a un ejemplo. Ahí yo la otra vez escuché, pues es el drenaje de la Ciudad de México, no lo sé si sea cierto. Yo dije, ay, pues cómo. Y yo recuerdo que en la prepa me meten a nadar ahí, ¿no? Entonces, eso es cierto. O sea, entonces, el Zimapán, llega el agua negra ahí también. En Zimapán llegan dos ríos, digamos. Si vemos Zimapán desde arriba, desde el satélite, se ve como una cabeza de res con sus dos cuernos, ¿no? Ajá. Uno de los cuernos es el río que llega por Tasquillo y que es el que trae el agua de la Ciudad de México. Ajá. Y otro de los ríos es el río San Juan. Nosotros también en Querétaro contribuimos con bastante contaminación hacia Zimapán. Y de ahí, pues el agua baja por el cañón del Moctezuma y es agua contaminada, pues. Uy, ¿sí? Qué triste. O sea, doctor, ¿cómo sería alguna política pública que usted, por su experiencia y por su expertise en torno a la potabilización del agua, que tendríamos que impulsar desde la legislación? Usted me hablaba, dice, Arturo, hay dos leyes, ¿no? Para el agua para consumo humano y el agua potable. Entonces, ¿el agua potable es apta para consumo o ya, cuando hablamos de agua potable, nos referimos a agua que puedo usar para bañarme, para lavar los trastes y eso, y también para tomarla, o esa no, o es otra? Son dos normas, para que nuestro público entienda estas dos normas y la diferencia. Y ahorita le digo, la otra parte sería,
¿qué tendríamos que cambiar en la norma y también sobre todo en la cultura, ¿no? Para tratar de ir pues limpiando nuestras aguas. Justo el año pasado, en el 2023, tuvimos la oportunidad de estar en un foro en el Teatro de la República sobre el Acueducto 3. Okay. Justo el colega, el doctor Raúl Pineda y un servidor, hablábamos al respecto. Y a la población yo la invitaba a 3 aspectos. Número 1, a tener educación ambiental. La educación ambiental desde la primaria. Y alguien me corrigió, no doctor, desde el kinder. Es lo primero que nos falta, educación ambiental. Número 2... O sea, política pública, educación ambiental. Educación ambiental, eso debe ser. Número 2, y fuerte, cultura del agua. Eso nos falta, una cultura del agua desde nuestras casas, desde la sociedad. Y número 3, decía yo que cuando pagamos el agua, a la vuelta del recibo del agua, debería de aparecer la calidad del agua que nos llega a nuestras casas. Y vean nada más hasta dónde nos vamos si hablamos de política. O sea, estamos hablando desde kinder, desde que empiezan a gatear, hasta el gobierno que sea responsable y nosotros ciudadanos de manera puntual pagar nuestros recibos para que a la vuelta del recibo, si yo tengo un sistema de cable, aparecen los canales a que tengo derecho. Si yo tengo luz 110 o 220, aparece cuánto es lo que tengo. Y yo creo que si yo estoy teniendo el servicio del agua, tendría que estar a la vuelta mínimo la calidad del agua que me están dando. Así como los jugos y la Coca-Cola tiene sus... Hablemos de las etiquetas, estas famosas. Las etiquetas, ¿no? Entonces, imagínense qué interesante y qué convincente sería para la población que aparezca que cumple con los factores microbiológicos, que cumple con los físico-químicos y que está libre de X contaminantes. ¿No sería una tranquilidad para la sociedad? Claro, claro. Entonces... Eso sería política. Entonces, y eso sería respetando. Ahora, usted me va a decir, ¿y la norma 127 cuántos parámetros tiene? Bueno, hablemos de lo siguiente. La norma 127 fue actualizada en el 2021 y anteriormente era de 1994. 27 años para actualizar una norma. Si hablamos de política pública, lo primero que yo pediría es que las normas se actualicen más frecuentemente. Eso sería lo primero, porque si no es, imagínense los contaminantes, y ahorita vamos a entrar con contaminantes, sí, claro, pero imagínense los contaminantes que aparecieron en el 2020, llámese COVID, los contaminantes como VIH. Yo digo que el agua más contaminada es un banco de sangre, porque un banco de sangre de un hospital tiene todo. Entonces, hablando de políticas, ¿ya había un área de oportunidad tan grande? Sí, claro. Oiga, ¿y esta norma, qué establece esta norma en relación a la calidad del agua o la liberación de ciertos contaminantes? La norma 127 establece los parámetros que se tienen que estar checando de manera periódica, porque atención, algo que omití decir es que el agua es además de manera estacional. Si yo voy a obtener agua de un lago, no es lo mismo en época de lluvia que en época de estiaje. Y esto, yo voy a hacer una analogía cuando doy clases a mis estudiantes. Es como el matrimonio, hay que conocer a la pareja en sus 4 estaciones. En primavera, en verano, en diciembre. El agua es igual, porque los metales tienden a ser sedimentados en alguna época y en algunos años atípicos incluso, porque hay que hablar de eventos periódicos como huracanes, como tsunamis. Todo esto afecta a la naturaleza intrínseca del agua. Yo lo veo, por ejemplo, en la presa de Tequisquiapan, cambia de color según la estación. ¿Me he fijado en eso? Exactamente. Me he fijado en eso, o sea, que cambia de color y luego cuando ya está el verano o un poquito antes, que está muy, muy escasa el agua, pues incluso se puede más verdosa, creo yo. Entonces, es debido a esto, ¿no? Por Efectivamente, la estación. Por la estación. Y esta experiencia, ¿quién me la dejó? El primer proyecto que yo tuve, le comentaba aquí al doctor Raúl Pineda, llegué a la universidad hace 18 años y comencé soy soñador, y quería desalinizar el agua de mar, eliminar las sales para tomar. Nací en Veracruz y dije, en Querétaro no hay agua, vamos a desalinizar. Me fui a la playa y durante año y medio, cada mes iba yo a traer agua y me daba cuenta cómo variaba la concentración de los elementos. Logré quitar cantidad de sales, lo que son cationes, aniones, pero me llevo la sorpresa que encontré metales pesados. Plomo. Mar, hijo. Así que ir a Iztapa hace más daño meterse a la playa que a la alberca. En la alberca despinta el traje de baño. Hay cloro. Pero en la playa dicen que hay plomo. Imagínense, entonces yo creo que ahí es donde surge el área de oportunidad para mí como investigador hace 18 años. Y entonces digo, ahora voy a quitar metales pesados. ¿Pero qué cree? Después de quitar metales pesados como plomo, arsénico, mercurio, cadmio, que son los más peligrosos, digo, hay otros, antibióticos. Y me doy a la tarea de eliminar antibióticos.
Actualmente tengo un proyecto de eliminación de microplásticos. Que también hay muchísimos. Que también en el son mar muchísimos. Entonces, imagínense qué tan complejo. Y yo empecé no con una muestra, sintética, una muestra real. Y creo que la muestra más real es el agua de mar, porque tiene la tabla periódica completa. Ok. Oiga, doctor. Quería hacer un comentario, sí. porque yo agregaría a lo que acabas de decir, que hay otra parte que también es muy importante, que tenemos que, de alguna manera, incluir en una política pública, y es darle el valor correcto al agua. Es decir, no el valor comercial, sino el valor como recurso que nos permita realmente cuidarla, que nos permita de alguna manera, pues reforzar esa cultura, esa educación que se requiere y saber, por ejemplo, todos deberíamos saber de dónde viene el agua que tomamos. O sea, eso es algo, ¿no? No viene de la llave, porque tú preguntas en cualquier lugar, en alguna reunión, y ¿de dónde viene el agua? Pues de la llave, ¿no? O sea, nadie sabe decir de dónde viene. Y eso es importante porque entonces uno empieza a pensar, o las personas empiezan a pensar en cómo cuidar el agua si viene, por ejemplo, del Zamorano, o si viene de Huimilpan, o si viene de Santa Rosa. Las 3 lugares que acabo de mencionar es lo que nosotros tomamos aquí en la ciudad de Querétaro. O sea, con esos 3 lugares se llenan los mantos acuíferos. Se infiltra y todo. Entonces, necesitamos saber por qué es importante conservar el Zamorano, conservar Huimilpan, mantener eso y que tratar de usar la menor cantidad de contaminantes para darle eso. Pero eso significa que darle un valor al agua, o sea, el valor como recurso. Cuando a ti te falta, y a mí me encantan las crisis, porque los humanos solo, decía un amigo, dice, nosotros aprendemos como los perritos a periodicazos, ¿no? O sea, a periodicazos. Entonces, y esa es una crisis. O sea, las crisis nos ayudan a pensar en qué estamos haciendo. Para mí, el proyecto del Batán, por ejemplo, en ese sentido, es una oportunidad importante de pensar en el agua que usamos en las zonas urbanas. Pensar en el agua que necesitamos y por qué no podemos usar otra agua o necesitamos usar otra agua para poder satisfacer nuestras necesidades en la ciudad. Pero también saber que el agua está inequitativamente distribuida, ¿no? Y que hay personas que tienen oportunidad para usar el agua, para lo que quieras, bañarte, etcétera, y hay personas que no tienen. No tienen agua. Aunque tengan tubos para recibir el agua. No les llega el agua. No les llega. Sí. Y justamente le quería preguntar, doctor, si me lo permite, te voy con el doctor. ¿Cómo ha influido el cambio climático, por ejemplo, en el proceso de captación de agua por nuestros mantos acuíferos? Y esto no podría ser una opción a mediano plazo. A corto me queda claro que no. Nuestros mantos acuíferos creo que tienen ya sed enorme en ese sentido. Pero a mediano plazo, ¿no sería bueno también empezar a crear la infraestructura necesaria, doctor? O sea, ayer llovió fuertísimo en Tequis y era un montón de agua. Yo decía, ¿esa agua por qué no se capta? ¿Por qué no tenemos una infraestructura? ¿No será mejor apostarle a una política pública para que esa agua se capte en algunas represas? Cuando yo estuve fuera de México, en un país que no voy a decir para no ser presuncioso, pero hacían eso, o sea, tenían represas acumuladas de agua en temporada de lluvia y luego hacían otro proceso, desde luego, que atravesaba con los procedimientos que aquí explicaba el doctor, y que luego esa agua, en lugar de tener que consumir aguas que vengan de aguas negras, ¿no? Entonces, ¿cómo afecta el cambio climático? O sea, por ejemplo, ahora con el cambio climático llueve, pero monzón, ¿no? O sea, yo recuerdo eso y no era cuando fui niño, no sé si no le da importancia. Pero a ver, ¿qué va por ahí? Yo creo que hay una parte importante de lo que debemos de separar entre cambio climático y la variabilidad natural. Uh-huh. O sea, los datos de variabilidad natural en Querétaro nos dicen que estamos que estamos en periodos fluctuantes de cantidad de lluvia. Ahora, okay, algunos de esos se han acelerado por cambio climático y las sequías son un poco más extensas, ¿no? Y a veces los fenómenos hidrometeorológicos pues son más fuertes, ¿no? Este año se adelantaron, por ejemplo, las lluvias, ¿no? ¿O no? Sí, este año, desde que yo llegué a Querétaro, es lo más parecido al año que llegué aquí en 1995.
O sea, está repite el siglo. Sí, o sea, por ejemplo, y yo lo veía con los campesinos. Los campesinos sembraban en febrero. ¿Por qué? Porque venía una cantidad de lluvia proveniente de los nortes y eso humedecía y empezaban a sembrar. Entonces el maicito empezaba a crecer y cuando llegaba era maíz criollo, se caía porque le faltaba agua. Pero eso, para entonces ya llegaba mayo, finales de mayo, caían las primeras aguas y el maíz se seguía, ¿no? Ese era el ciclo natural que yo conocí en 1995. Este año es muy parecido a 1995 en ese sentido, ¿sí? O sea, en la distribución de la lluvia. No sabemos cómo va a terminar, ¿no? Sí, claro. Pero por lo pronto, ahorita ahí va. ha sido... O sea, yo tenía varios principios de año que no llovía nada. O sea, en los años pasados no llovía en enero, febrero, marzo. Era muy raro que lloviera, ¿sí? No alcanzaba para hacer esas siembras, ¿no? Entonces, creo que nosotros tenemos que pensar, y esa es una parte importante, necesitamos pensar en prevenir. Necesitamos cambiar a una cultura no de reacción ante lo que pasa, ¿sí? Sino una cultura real de prevención. Y esa prevención requiere que sepamos cómo usar el agua de la mejor manera. Ahora, por ejemplo, hay un condado en California que tiene un reuso importantísimo de agua, de aguas negras. De aguas negras. ¿No? Es uno de los ejemplos más importantes. ¿Y lo usan para agua potable? Lo usan para inyectar al acuífero. O sea, tratan el agua. Ajá. Y el agua tratada de varias maneras y todo eso la usan para inyectar al acuífero, o sea, para recuperar. Para que se vaya filtrando por la tierra. Sí. Entonces, no va directo a consumo humano. No, nada. Nada de consumo humano. Es simplemente un proceso de... Ahora, eso tiene mucho que ver con los tipos de acuíferos. Hay muchos tipos de acuíferos. Y entonces tenemos que tener mucho cuidado en saber cuáles son nuestros tipos de acuíferos. Por ejemplo, aquí pues los acuíferos son más o menos profundos, no son tan locales, ¿no? En algunos otros lugares, por ejemplo, si uno va a San Miguel de Allende, brota el agua bien rápido, ¿no? Pero desde La Hormiga, digamos, desde que pasamos así el cerrito para bajar a San Miguel, desde esa zona hacia San Miguel hay un acuífero local. Y ese acuífero local se mueve 25 metros en la temporada de lluvias. Pero ahí está, es un acuífero como pequeño ahí que existe, ¿no? Ese es lo que hay que conocer. Porque hay otros lugares en los que el acuífero son mucho más profundos. Claro. ¿No? Y entonces aquí lo que pasa es que independientemente de que se utilice el agua y que se purifique, bueno, que se trate, no que se purifique, que se trate, y para inyectar al acuífero también puede tener contaminantes, ¿no? Sí, efectivamente. Sí. Me gustaría agregar algo, perdón, al respecto con el valor del agua, dado que México es un país de contrastes. Mientras que en Villahermosa, en Tabasco, nos llueve prácticamente un mes completo, en Baja California Sur hay lugares en donde durante 7 años no ha llovido. ¿Y esto qué quiere decir? Que un niño de 6 años no ha visto la lluvia. Increíble. En Yucatán tenemos el agua a 15 metros bajo tierra y en Querétaro tenemos que rascar más de 150 metros. 150 metros. Fíjense, esos datos son importantísimos para que usted lo sepa, lo que implica sacar agua, ¿no? 150 metros para sacar agua de los mantos acuíferos, ¿no? Bueno, el tiempo en tele se va rapidísimo, vamos a ir a un pequeño corte. Estamos platicando con el doctor Víctor Pérez Moreno y con el doctor Raúl Pineda López. No le cambie, regresamos en un momentillo. Regresamos. Le agradecemos el favor de su atención y que se quede con nosotros para platicar temas de suma relevancia para las y los queretanos y yo creo que para toda la humanidad en particular, que es el tema del agua. En Querétaro traemos una discusión hasta ya académica incluso en relación a un proyecto que impulsa el gobierno del estado para reutilizar aguas negras de una presa que se llama El Batán. Es un proyecto a largo plazo y que bueno, creo que aquí aprovechando que tenemos en este estudio al doctor Víctor Pérez y al doctor Raúl Pineda, pues bueno, pudiéramos ilustrarnos un poco en razón desde la opinión técnica científica si eso es viable o no. Y empezaría con el doctor Pérez Moreno. Doctor, una pregunta, a ver, se ha discutido y por lo que uno ha estado revisando en los medios y que se ha documentado, que puede ser corto, pero que a final de cuentas hay argumentos que establecen que este proyecto del agua del Batán pues no podría ser viable porque hay una dificultad enorme
para tratar de purificar o potabilizar esa agua, que no es purificar, es potabilizar esa agua, que implicaría poner en riesgo la salud, ¿no? Que en todo caso, si se hiciera eso, el agua podría ser para uso industrial o agrícola, ¿no? Entonces, desde su expertise, doctor, con todo el procedimiento que ya aquí en Aguac hacemos, ¿no? Para tener agua para tomar y que yo me tomo mi agüita a gusto, ¿esto es viable? Que un proyecto de esta naturaleza pueda ser viable para que se pueda potabilizar, y qué usos tendría que ser si llegara a pasar eso. O sea, obviamente creo que no se tomaría esa agua, no lo sé, o usted diría si se puede llegar a tomar, o qué pasaría. O sea, en la parte científica, en la parte desde la química, se puede purificar o tratar esa agua para que sea apta para consumo humano. Bien, antes de entrar a detalle, creo que sería importante dar un preámbulo. Un colega, el doctor Raúl Pineda, y algunos otros investigadores, en el año 2023 nos dimos a la tarea de escribir o participar con algún capítulo de pautas para la regulación hídrica desde los enfoques de derechos humanos y sustentabilidad. Este libro yo lo voy a dejar aquí y estará disponible para el público, para que puedan conocerlo. Y quiero referirme a la página 77 para responder efectivamente la pregunta que me realiza. En su párrafo dice que a pesar de su importancia, los contaminantes emergentes, fármacos y productos de cuidado y de higiene personal no se incluyen en la normatividad de aguas a nivel internacional. Aclaro, internacional. Sin embargo, la norma agua potable 127 SSA 1 2021 recientemente actualizada no considera todos los contaminantes actuales nocivos potencialmente presentes en los distintos cuerpos de agua. ¿Qué quiere decir? Que cualquier elemento nocivo para la salud, que pueda ser por productos de cuidado de limpieza, puede ser por otra parte contaminantes endócrinos, antibióticos, microplásticos, podrían estar presentes. ¿Qué me va a garantizar que estén o no presentes si la norma 127 no los considera? Justo lo que decía, o sea, la norma no considera liberar eso. O sea, puede decir el gobierno, el proyecto cumple con lo que dice la ley, pero esa ley no contempla eliminar esos. Yo quiero ver que a la vuelta del recibo del agua aparezca la norma 127 que se cumple. Sin embargo, hay que tener latente que hay otros contaminantes los cuales no están y son contaminantes emergentes. Entonces, aquí ¿Cómo cuáles serían, doctor? Contaminantes emergentes, muy fácil. Podríamos hablar antibióticos. Todos nosotros consumimos medicamentos, y cuando nosotros consumimos un alimento, lo excretamos ya sea por la orina y se va al WC, y ese se va al agua, al río, y esto puede matar o contaminar a las especies como pueden ser los peces. Y estos peces después no los comemos. Vean qué interesante. O los camarones traen metales pesados, por ejemplo. Es otro tipo de contaminación indirecta, y al final del día esa contaminación se puede ver reflejada. Y entonces, esa agua que se pudiera generar con ese proyecto del Batán, ¿para qué sería apta? Correcto, bien, respondiendo a la pregunta, cuando llega a Querétaro una industria automotriz, yo siempre digo que no se quede en Querétaro, que se vaya a San Luis Potosí, que se vaya a Puebla, y no voy a dar nombres, pero se van a Puebla y se van a San Luis Potosí. ¿Qué es lo que pasa? Pensemos en dos aspectos. Industria. La mayor industria en Querétaro es la aeroespacial y es la automotriz, principalmente. Pero hablemos de otro contraste que a lo mejor suena muy fuerte, las refresqueras. A ver, ¿qué pasa con las refresqueras? Sin dar nombres. Son las que consumen, y cerveceras, obviamente, son las que consumen mayor cantidad de agua. ¿Y esa agua de qué calidad es? ¿De primera, de segunda o de tercera? Esa calidad para alimentos no se puede jugar. Tendrá que ser de la mejor calidad. Entonces, ellos garantizan, los empresarios, que tengan la mejor agua. Entonces, yo creo que aquí, como yo daba el contraste de las lluvias en nuestro México, de la profundidad a la que se encuentra el agua, yo creo que a la población tendría que tener la mejor calidad de agua. Y entonces aquí vendría, ¿para qué va a servir? Yo creo que para la agricultura, si cumple la norma, podría servir para riego. A ver, ahí me detengo un poquito, porque me causaba a mí, a ver, ¿cómo es posible que no se liberan estos contaminantes emergentes que le llama usted? Correcto. Pero eso, cuando la plantita crece, ¿no los absorbe y luego yo me como esa planta? Probablemente algunos de esos contaminantes sí se puedan, poner en las plantas. De hecho, tenemos una norma que establece que cierta calidad del agua se puede usar en cultivos de tallo largo.
Es decir, cultivos que crecen mucho y hay otros que se puede usar el agua, por ejemplo, para las hortalizas. Por ejemplo, la flor de calabaza. Me encantan las quesadillas de flor de calabaza. Y el otro día me dijeron, ¿ya te fijaste con qué regan esas flores de calabaza? Y dije, ¡ay, Dios santo! Y eso es una duda de la población. O sea, si vamos a consumir una quesadilla de flor de calabaza, ¿con qué regar una flor de calabaza? Entonces, cuando hablamos de este proyecto y cuando decimos, sí, puede ser usado para aguas en la agricultura, yo diría que mejor no, ¿no? Pues sí. Nos iríamos, a la norma 001, 002 y 003, que son aguas para riego. Entonces, aquí estamos, fíjense, es diferente. Uso y consumo humano, el agua de una fuente o de regadera donde hay contacto directo con la piel. Daba yo el ejemplo del pH, en este caso de un agua dura, un agua donde nos reseca la piel, el agua de una fuente que podría tener ciertos contaminantes, y hemos visto en algunos jardines donde dice agua no apta para consumo humano. Sí, esas pipas que andan a veces en la calle donde dice agua no apta para consumo humano, no implica que no puede tomarse, pero pueda servir para riego. ¿Por qué? Porque hablamos, como decía el doctor acertadamente, de las concentraciones. Hay concentraciones letales. ¿Qué es una concentración letal? En donde el individuo, si rebasa esa, se va a morir. Y atención, hay algo interesante. Esto de letal no es internacional, es local. Cada país tiene sus propias normas. Quiere decir que un europeo tiene menos resistencia que un americano y que un mexicano. Vean qué interesante. Y nos empezamos a volver inmunes. O nos empezamos a mover. Algo me imaginaba yo, porque en México comemos de todo y no morimos. Mutantes. ¿Por qué? Porque un europeo y un americano llega a México se y trae su agua. Luego. Y en cambio un mexicano va a Europa y va a Estados Unidos y no tiene ningún problema. ¿Cuál es la diferencia? Yo diría, ¿la cuestión mental o la cuestión ya de resistencia? Vea qué interesante. Sí. Doctor Pineda, ¿qué hacer con un proyecto de ese envergadura? O sea, a ver, hay que entrarle a resolver el tema del agua, porque ya lo hemos platicado en otros programas, doctor, que nos ha acompañado. Va a haber un problema con el agua en Querétaro. Sí. Nos vamos a quedar sin agua, o sea, y eso la gente no lo está viendo y no está haciendo nada por la educación del agua, o sea, por los gobiernos. Qué lástima, no está aquí un compañero que es panelista, que es diputado, le debiera mucho, legislale, carnal, para que hay que hacer algo, porque nos vamos a quedar sin agua. Entonces, ¿qué hay que hacer, doctor, con ese proyecto del Batán? ¿Qué haría usted si usted estuviera al frente de ese proyecto? ¿Qué haría con eso? ¿Y qué hay que hacer? ¿O otra cosa hay que hacer para el tema del agua? Yo creo que necesitamos ir clasificando las posibles fuentes de agua que tenemos y actuando preventivamente tenemos que hacer varias cosas. Una, tener un control de la expansión de las ciudades y los lugares. O sea, tiene que haber un control sobre eso, porque no tenemos la suficiente agua para... O sea, si vamos a hacer como la Ciudad de México, que vamos a empezar a traer agua de quién sabe dónde para que eso suceda y que sigamos creciendo, pues, o sea, hay un límite del crecimiento. Y el límite del crecimiento, en el caso de nosotros, está en el agua. Entonces, una primera cuestión que tenemos que hacer es detener regular con mucho cuidado el crecimiento de la ciudad y de las zonas urbanas y todo demás, y los requerimientos de agua. Por ejemplo, industrias que usan demasiada agua, como las refresqueras los centros de datos. ¿Sí? Justo ahorita. Entonces, eso, o sea, necesitamos regular eso. Por un lado. Por otro lado, a mí me parece que la otra cuestión que tenemos que hacer es definir los destinos de las diferentes fuentes de agua que tenemos. Estoy de acuerdo. Si se tiene agua disponible de las refresqueras, pues usemos esa e intercambiemos otra agua diferente, ¿no? El proyecto Batán, lo que le veo de positivo es que es la primera vez que se piensa en grande para reusar el agua en la ciudad. ¿Sí? Esa es una política que deberíamos de tener. ¿Cómo reusamos el agua en la ciudad? Hace poco se liberaron unos videos que tenemos aquí que hicimos en Tolimán. Sí, ¿no? La gente de Tolimán, que vive en comunidades de 10 familias en condiciones de pobreza, reusa el agua. O sea, recibe el agua de la lluvia, la capta, la filtra, la usa con jabón, la pasa a través de un biofiltro y esa agua la vuelve a reusar. No para tomar, no para darle de tomar a los animales, pero para el huerto, para esto, para el otro. Y entonces, eso es un reuso del agua.
O sea, ¿por qué si en una comunidad tan pequeñita como El Patolo, Derramadero, etcétera, hacen eso? Nosotros acá en la ciudad no lo hacemos, ¿no? Entonces, creo que necesitamos realmente pues aprender toda una serie de técnicas que nos permitan usar el agua más sabiamente en la ciudad. A nivel no solamente de las políticas gubernamentales, bueno, son muy importantes, pero sobre todo a nivel de las casas, ¿no? Entonces creo que es una parte educativa importante. Salvo esa situación, para mí el proyecto del Batán, yo lo que hubiera hecho es que, y sucede con muchas ideas buenas, o sea, o ideas que surgen de alguna manera, salen de la mente de un político, salen de la mente de alguien que tiene una visión, etcétera, ¿no? El Tren Maya, el aeropuerto que se iba a hacer en Texcoco, el AIFA, los trenes, o sea, todo. Algo que platicaba con Víctor, le decía yo, todas esas ideas que tenemos no las ponemos en un contexto de planeación. Por ejemplo, en la Comunidad Económica Europea hay algo que se le llama evaluación ambiental estratégica. Este proceso, este instrumento, que es obligatorio, se usa para esas ideas. Cuando tú no tienes un proyecto, tienes una idea. Y entonces a esa idea le aplicas este instrumento y entonces tú vas a saber para dónde tienes que moverte, qué es lo que tienes que hacer para hacer realidad ese proyecto y qué límites tiene. ¿Sí? Yo, si hubiera hecho eso con la normatividad actual y bajo las condiciones actuales de desarrollo que tenemos en términos del tratamiento de aguas, no hubiera hecho el Batán. ¿Sí? O sea, no hubiera propuesto eso. O sea, lo hubiera metido a una evaluación ambiental estratégica para ver qué tenemos, cuál es el agua que tenemos para usar de aquí a 50 años, cómo la podemos usar más sabiamente, por qué tenemos que pensar en que vamos a seguir usando 180 litros de agua por queretano aquí en la ciudad. Sí, o sea, ¿qué tal hay que dejarnos de bañar, ¿no? ¿Qué tal un día sí y un día no? ¿Qué tal si empezamos con 50 litros, no? Sí, así sí, como sí. Como marca la ley. ¿Cuál es el problema de usar 50 litros? O sea, nadie lo ha hecho, nadie lo ha experimentado. Entonces, es que tenemos una cultura mala de la abundancia y no sabemos administrar bien los recursos naturales. Yo creo que ahí tiene una opinión muy acertada el doctor y también usted, doctor, en torno a la falta de educación que tenemos como ciudadanos y ciudadanas en este país y en Querétaro. Y bueno, de verdad, los políticos, los diputados, los gobernadores, incluso la presidencia de la República, porque entiendo que este proyecto tiene opinión favorable de la CONAGUA. La verdad no tengo claro yo si sí o si no, porque no hay una postura oficial. Pero pues deberían de voltar a los que saben. Y perdón que los ponga en una palestra, pero los que saben, o sea, deberían de, y no ocurrencias. O sea, creo que la idea puede ser buena. O sea, dices, bueno, qué bueno que mi gobernador se preocupe por el futuro de Querétaro y por el agua. O sea, aplaudido, ¿no? Muy bien. Pero qué tan viable es eso, ¿no? ¿Qué tan viable? Ya lo acaba de decir el doctor. ¿Tiene un punto favorable el Batán? Sí, claro. Estamos a pensar cómo vamos a reutilizar esa agua. Ahora, ¿para qué la vamos a usar? Sí. Es lo importante. No va a ser apta para consumo humano. Dicho por la ciencia, ¿eh? Sí. Dicho por la ciencia. Sí, doctor. Perdón, me gustaría agregar algo al respecto. Y justamente es importante, antes de llegar al Batán, lo que tendríamos que pensar es cómo captar agua. Incrementar el número de áreas verdes. La ciudad de Querétaro tiene el 50% de la población de todo el estado. Entonces hay que incrementar áreas verdes para tener captación. Número 2, poder tener recolección de agua de lluvia. Número 3, un problema no es el agua en una población, es la basura. Porque justamente si nosotros disminuimos el problema de la basura, la calidad del agua va a mejorar. Y como idea de lo que yo planteaba de desalar el agua, otra idea es, a mí se me había ocurrido hacer un hidroducto, es decir, todos los estados que tienen colindancia con el mar, obligarlos, hablamos de políticas, legislar que cierto porcentaje del agua sea desalinizada.
Querétaro no tiene mar, me van a decir, bueno, ¿y qué va a hacer Querétaro? Bueno, podemos crear un hidroducto donde habrá huachicol de agua, o sea, donde justamente hacia los estados que no estamos beneficiados, podemos invertir a lo mejor en educación, a lo mejor invertir en otro tipo de recursos, no necesariamente dinero. A veces se puede dar otra cosa como en aquello de el trueque, o sea, se puede dar expertos para tener una red de agua a lo largo de toda la República Mexicana. México tiene más de 11,000 kilómetros de litoral marino. ¿Y para qué lo ocupamos? Para recreación, ponernos el traje de baño. Y en cambio, países como Japón, la península ibérica, Israel, se dedican a desalinizar. Entonces hay que ver esa área de oportunidades para poder, antes de llegar al Batán. Sí, claro. Doctor. Una de las cosas más importantes por las cuales yo no habría propuesto el proyecto del Batán para generar agua o regenerar agua para el consumo humano es por un principio precautorio. Es decir, hay tantos contaminantes que tenemos que no están en la norma. Hay tantos contaminantes que están ahí en el lugar que además se concentran en las aguas negras. ¿Sí? Ahora, no es lo mismo un agua de una presa, aunque estén ahí los puercos, los caballos, la gente, todo. No es lo mismo un agua de una presa a aguas negras, donde todo se va concentrando. Todo lo que arrojamos en las calles de la ciudad, todo lo que se arroja en los drenajes y todo eso, todo se concentra en esto. O sea, es el agua menos disponible que tenemos para hacer cosas. Entonces, ¿para qué usar esa agua para tratar de mejorarla? ¿Sí? O de regenerarla. Si no, eso implicaría un tratamiento muy caro y muy ¿Y qué hacemos con eso, doctor? Yo vi en Pachuca, en Hidalgo, ¿no vieron las espumas que se desbordaron? O sea, es el agua que pasa por ahí. Claro, son aguas negras. ¿Qué hacemos con esas aguas? O sea, necesitamos de alguna manera tratarlas lo mejor posible. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, mi política pública escuchen, ojo, que sugiero es que empecemos a tratar mejor el agua que tenemos, tengamos más, un esfuerzo más importante por que los contaminantes no lleguen al agua, ¿sí? Que eso es algo muy importante, y que esto pues nos sirve de experiencia. O sea, creo que ahorita algo que nos estamos dando cuenta en Querétaro es que no contamos con, el esfuerzo conjunto entre sociedad y gobierno, ¿sí? Para tener el agua lo mejor posible. ¿Sí? Por ejemplo, uno de los puntos del Batán es llevar el agua de la presa, de la planta de San Pedro Mártir, subirla a la presa del Batán. Pero la presa del Batán tiene otra serie de contaminantes por la parte de Huimilpan y después de ahí bajarla a la potabilizadora. La verdad es que es mucha vuelta. Es mucha vuelta, es muy costosa esa vuelta. Y creo que yo lo que diría en este sentido es que necesitamos usar el agua sabiamente, pero para usarla sabiamente necesitamos el principio precautorio y por lo tanto no arriesgar hasta que no tengamos los elementos probados. Y en ese sentido coincido con muchas gentes que han dicho, ¿por qué no tenemos una planta de tratamiento de esta naturaleza piloto? Y con eso. Y que se demuestre. Vamos viendo. ¿Sí? Sí, y entonces, demostrado, lo hacemos. Así lo hizo Singapur, que es el ejemplo, New Water es el ejemplo más fuerte de purificación de agua, y así lo hicieron. Se tardaron 20 años, pero lo hicieron. Muy bien, doctor. Muchas gracias. Doctor, un minuto para despedirnos. ¿Algún comentario final? Con gusto. Me gustaría terminar con una frase. Hace 40 años la escuchábamos mucho. Amanda, ya ciérrale, te la estás acabando. Creíamos que el agua nunca se acabaría. Y realmente en el 2020 el agua empezó a cotizar en la bolsa y costaba más un barril de agua que un barril de petróleo. Actualmente estoy escribiendo un libro que es del oro negro al oro azul, del petróleo al agua.
Gracias. Pues, doctores, muchísimas gracias por su espacio, muchísimas gracias por sus reflexiones y sobre todo, muchísimas gracias a usted y esperemos que con este programa usted tenga un poco más de luz sobre este proyecto del Batán. Muchísimas gracias y muy buenas noches.